Ahora sí. Muchísimas gracias a nuestro traductor. Excelente. Y Flor, pues todo tuyo para que nos cuentes al respecto de resiliencia y adaptación en tiempos inciertos. ¿Quieres que yo enmarque el tema o tú? Pues, si quieres tú puedes empezar, Marco, y un poco también, antes que nada agradecer la invitación para ser parte de este FITS. Lo cierto es que hay una agenda apasionante y relevante para el sector social, para las organizaciones de sociedad civil. Quiero agradecer esta invitación y pues, y yo creo que sí podemos enmarcar un poquito qué tiene que ver, ¿no? Este tema en el FITS 2022. Ok, por supuesto, ¿no? Se escucha por ahí el concepto de resiliencia digital. En este caso, Flor no nos va a hablar de resiliencia digital, sino más bien nos va a intentar explicar qué es eso de resiliencia y para tener los suficientes elementos para que más tarde en otras charlas, que sí se va a abordar el tema de resiliencia digital propiamente, bueno, pues tengamos ya elementos necesarios para poder hacerlos. Así que, Flor, quizá podremos hablar particularmente del sistema SCO, que tú nos vas a decir que es, ¿no? Así que escucho. Claro, Marco, yo creo que para empezar a hablar de resiliencia, bueno, me gustaría un poco más como romper el hielo y pedirte ser el conejillo de indias de un ejercicio. Ok. Para este ejercicio, y bueno, y quienes lo puedan hacer también en casa o desde su oficina donde nos estén viendo, me gustaría que consiguiéramos una hoja de papel. Es un ejercicio un poco disruptivo. Ah, perfecto. Si tienes una pluma por ahí, Sí excelente. hice mi tarea, Flor. Muy bien. Entonces, te voy a pedir que en esa hoja de papel, Marco, puedas colocar tu mano y calcarla, ¿no? En Mi principio. mano y calcarla. ¿Derecha o Exacto. izquierda? Como tú te sientas cómodo. Puede ser la izquierda. Igual no puedo con la derecha porque no tengo mesa del otro lado, así que... Muy bien. Excelente. Bueno, si también pueden hacerlo ustedes de manera imaginaria, si no tienen una hoja o un post-it a la mano. Perfecto. En esa hoja, Marco, me gustaría que colocaras una causa social en la que tú o tu organización quieran apostarle este año, ¿no? El 2022. Puedes nombrarla, no necesitas decir nada de lo que, solamente debes escribirlo, no necesitas compartirlo por ahora. Ok, Una causa social a la que tú quieres apostar. listo. También en esa hoja me gustaría que colocaras un propósito profesional para este año. A lo mejor puedes desempolvar tus propósitos de principios de año. Un propósito profesional, qué sé yo, puede ser que vas a hacer un diplomado, una especialidad. Piensa en uno, no necesitas decirlo. Ok. Y finalmente, Sí. un sueño personal que tengas que te gustaría cumplir en este año. Puedes escribirlo nada más. Excelente. Muy bien. Entonces, ahora vamos a requerir un voluntario o voluntaria que esté cerca de ti, que tome esa hoja. Si quieres, puedes doblarla a la mitad para que no Aquí el lean staff por voluntario. encima. Exacto. Bueno, esa persona del staff que ya tomó tu hoja, le voy a pedir que básicamente la rompa en tantos pedacitos pueda. Así que esa persona, nada más romper la hoja en muchos pedacitos, muy bien, se está viendo eso. Y aquí es cuando yo lloro, ¿no? Por mis sueños y todo esto. Ahí es donde vamos a ver tu reacción. Gracias a esa voluntaria. Y ahora se la entregamos a Marco. Muy bien.
Entonces, esto es básicamente para decir que esta idea de resiliencia o esta idea de concepto de resiliencia que está permeando pues a distintos sectores tiene ya una larga trayectoria, pero básicamente yo te diría, Marco, que imaginémonos que eso que acaba de Ujú. pasar es un fenómeno que tú esperabas o no esperabas. No, yo Fue una pensé que sorpresa. iba a dibujar cositas nada más. Exacto. Ese romper la hoja básicamente es un fenómeno inesperado. Ujú. Ese fenómeno inesperado puede ser una pandemia, puede ser un sismo, ¿no? Puede ser una inundación, puede ser en mi organización que de pronto se nos acabó el financiamiento, puede ser que de pronto, ¿no? Cambió la dirección, ¿no? O el jefa que tenía, pues se fue, ¿no? O sea, pueden ser muchas cosas, que pueden ser microcrisis, macrocrisis, pero básicamente ese hecho de que estos planes, ¿no? O estos sueños o estos propósitos profesionales se vean afectados por un fenómeno generalmente externo, aunque también puede ser interno, en nuestra organización o en nuestra vida, básicamente ese es un hecho disruptivo, ¿no? Y con esto solo quiero como resumir que cuando hablamos de resiliencia, básicamente hablamos de la capacidad de las personas y las organizaciones para recuperarnos a eso que acaba de ocurrir, para reinventarnos, para adaptarnos y para transformarnos. Y con esto quiero solamente como poner algunos ejemplos de cómo el Ujú. término resiliencia ha ido permeando en distintos sectores, porque realmente estas cuatro palabritas que te dije, ¿no? Recuperación, reinvención, adaptación y transformación, pues en realidad han sido fruto como de todo un trayecto de cómo el término resiliencia llega más a las organizaciones, ¿no? Ok. Y aquí básicamente pues hay varias autoridades de la resiliencia a nivel individual, por ejemplo, el psicólogo francés, ¿no? Boris Cyrulnik nos dice que la resiliencia es esta capacidad del ser humano para superar la adversidad y me parece una forma hasta poética de cómo lo describe, ¿no? Para enfrentar y sobreponerse a situaciones adversas como las que de alguna manera ejemplificamos en este ejercicio disruptivo. Pero de ahí hay también todo un ámbito con muchísima práctica en términos de resiliencia, que es todo el sector humanitario y también el sector de prevención de riesgos y desastres, ¿no? Que bueno, pues en México y en Latinoamérica, pues ha ido creciendo, ha sido muy robusto. Hay algunos de ustedes que trabajan en ese sector, seguramente conocen el marco de Sendai, ¿no? De cómo después de los objetivos del 2015 se plantean, ¿no? Un camino hacia la resiliencia más a nivel de política pública en todo el marco de gestión de riesgos y desastres. Pero Ujú. me gusta mucho citar desde la perspectiva comunitaria cómo es que se ve la resiliencia, ¿no? Y esto yo lo aprendí en mi pasado humanitario con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, ¿no? Y ahí se habla en las comunidades que las comunidades son resilientes a pesar de estar expuestas a desastres, a crisis, a otras vulnerabilidades, porque saben prepararse, saben reducir el impacto y hacerle frente, ¿no? Básicamente a estas situaciones. Son comunidades, o sea, una comunidad resiliente se ve como una comunidad que aprovecha sus recursos, que está bien conectada, que está cohesionada, de manera que también tiene como una mirada a largo plazo, ¿no? Y ya más recientemente, para llegar al sector de sociedad civil, bueno, Civicus ha impulsado también un marco de resiliencia y también incorpora en este marco como algunas pautas, ¿no? Es decir, esta capacidad de anticiparnos, de adaptarnos a choques que pues sabemos que van a tener un impacto en nuestro quehacer diario, que van a tener impacto como lo tuvo la pandemia en nuestra acción programática, en el día a día, en las cosas que hacemos, ¿no? Y no se trata solo de sobrevivir a sino también básicamente de prosperar, ¿no? Eso dice Civicus en un entorno incierto.
Entonces, dicho esto, y a grandes rasgos, sin detenernos un poco pues, más en la literatura, lo que Ujú, sí es decirte que el tema de resiliencia más enfocado a las organizaciones, digamos que es un tema que todavía está fresco en la discusión, si queremos verlo así, más académica, ¿no? Porque hay como varias características de qué sería una organización resiliente, ¿no? Creo que en la ujú, psicología pues está muy bien manejado y pues el padre de la resiliencia que le citaba antes y otros autores lo tienen muy claro. En el caso de las organizaciones, lo que te podría decir como de todas estas características de a ver qué sería una organización resiliente, yo ujú, resaltaría que de pronto no estamos hablando de una sola capacidad, ¿no? O sea, más bien estamos hablando, yo diría, de una metacapacidad, entendida como un conjunto de capacidades que las organizaciones en este sentido, pues digamos que pueden ir agrupando, ¿no? Esta resiliencia es como esta sombrilla que agrupa distintas características y nada más para mencionar algunas, porque bueno, en el programa de la resiliencia para sociedad civil, hemos mapeado varios factores, ¿no? Que podrían detonar esa resiliencia, que vienen un poco del marco de cívicos y también de la Bechtel Foundation, ¿no? Pero yo te diría que pues hay por ahí alrededor de 12 factores. Pero quizá me gustaría nada más mencionar unos cuantos que son relevantes para las organizaciones. ujú. Y pues uno de ellos tiene que ver con el propósito, ¿no? Fue muy importante en ese ejercicio que tú hiciste haciendo la analogía, que pues tú tenías algún propósito profesional, ¿no? Ujú, De la misma manera que lo tenemos de manera individual, para las organizaciones la relevancia de tener claro el propósito y confirmarlo, ¿no? Esa misión, esa visión y el alcance que responda a las prioridades y a las preocupaciones de sus públicos meta, en este caso, o de la población objetivo. Esto es algo que da sentido y que da motivación, ¿no? Que es una brújula para que la organización pueda o pudiera recuperarse en un determinado choque inesperado. Y la otra sería como esta capacidad de leer el entorno, ¿no? Y con esto quiero decirte que, bueno, cuando tú seguramente hiciste el ejercicio, pues no esperabas que iba a aparecer esta persona voluntaria que iba a decir, yo voy a romper tu hojita en muchos pedazos, ¿no? Nos pasa muy seguido. Y esto en el término de las organizaciones tiene que ver con saber leer el entorno en el que operamos y sobre todo pues el sistema local, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el contexto? Las mismas comunidades o los mismos públicos meta pueden ser nuestros informantes, ¿no? ¿Qué tanto estamos como leyendo de manera acertada ese contexto? Y el otro que es clave y que vamos descendiendo porque vamos viendo que la resiliencia al final, pues, ¿no? Tiene varias digamos, como varios niveles, ¿no? Desde la parte individual, organizacional, hasta el mismo sistema. Pero la otra Ujú, parte son las personas. Y en las personas hay dos cosas, ¿no? Es el liderazgo, el estilo de liderazgo, principalmente si este es colaborativo, que permite ujú, que los equipos puedan ser, puedan crear, puedan resolver problemas, puedan empoderarse y tomar decisiones en una determinada situación crítica. Entonces, el tema de liderazgo es muy importante, pero también el tema de bienestar del personal. Es decir, como hemos visto, distintas situaciones, especialmente la pandemia, pues han sido factores que generan estrés en los equipos y sabemos que el estrés es enemigo de la creatividad, ¿no? Y de solucionar problemas y también de la innovación. Entonces, el hecho de que podamos tener ese cuidado del personal, de la gente con la que, 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 que trabajamos, con la que estamos, digamos, encabezando la causa, sea cual sea la ujú. de nuestra organización, es clave. Y me parecería dos también relevantes, que es el tema de comunicar eficazmente a nuestro entorno
sobre todo la contribución social que como organizaciones estamos dando. Sabemos que las organizaciones fueron las que respondieron principalmente y han respondido en muchos contextos o situaciones críticas para sus comunidades o críticas para su medio o para las poblaciones objetivo. Y también la capacidad de conectar, ¿no? Yo te diría, Marco, de todas las cosas que pusiste ahí, si llega algo que te cambia los planes, ¿no? A la hora de empezar y decir, ok, ¿cómo puedo yo empezar a recuperarme o cómo puedo estabilizarme y cómo puedo empezar a planear de nuevo? Seguramente podrás mencionar 2 o 3 personas en cada una de las cosas que te podrían ayudar o que son relevantes para que tú puedas empezar como a tejer de nuevo esos planes o a modificarlos o adaptarlos, ¿no? Entonces, bueno, esto en general es una gran introducción Ok, muy general, ¿no? Para que sí, sí. podamos entender de manera muy práctica a qué nos estamos refiriendo con resiliencia. Ok. Oye, Flor, y entonces, desde las organizaciones, ¿cómo podemos desarrollar la resiliencia? Sería mi siguiente pregunta. Esa es la gran pregunta y es la gran tarea, ¿no? Porque me gustaría nada más enfatizar que la resiliencia es un elemento dinámico, si queremos llamarlo así, ¿no? Que precisamente surge de esta interacción entre la organización, ¿no? El contexto y las personas, ¿no? Y el poner en marcha la resiliencia y yo creo que de estos marcos que están en el sector de sociedad civil, yo creo que rescataría que hay, por un lado, un set de habilidades personales que son muy relevantes, en principio, y que van desde una capacidad, le llaman, ¿no? De concientización, ¿no? O de self-awareness en inglés, ¿no? Es esta capacidad de poder ser muy conscientes en este caso, ¿no? De poder leer el entorno, de poder entender qué es lo que está pasando, nombrar qué es lo que nos está pasando, ¿no? Como organización, como sector, de poder identificar o poder como saber o entender qué podría ser, por ejemplo, el impacto y cuál es la importancia de que yo pueda pues tener a lo mejor una preparación más, digamos, preventiva de cualquier situación. Entonces, y en ese set de habilidades personales también está el hecho de tener, pues yo diría, esta conciencia más sistémica, ¿no? De que como organizaciones y como equipos, pues al final somos eso, ¿no? Somos jugadores de equipo y no tanto jugadores individuales. Entonces es muy importante eso para el tema de cohesión, ¿no? Entonces, eso, el tema de liderazgo, como ya dije, ¿no? Las habilidades de un liderazgo colaborativo que nos prepare para saber cómo tomar decisiones en una situación que no era esperada es clave. Y con esto quiero decir que hay mucho que aprender del mundo de los riesgos y el desastre. Cuando pasan las situaciones en las comunidades en México, hemos tenido ejemplos relevantes de cómo las mismas comunidades y los vecinos olvidan sus diferencias en un momento de crisis y todos están ahí para ayudarse, ¿no? También en el mundo humanitario es muy relevante el hecho de que lo importante es salvar una vida o proteger la vida, la dignidad de las personas en cualquier momento. Entonces, cuando hay crisis, si existen estas habilidades entre el equipo, entre el personal, para ser conscientes que somos parte, ¿no? De este ecosistema de la organización, de este ecosistema del sector, bueno, eso es definitivamente, yo diría, el 50% de lo que necesitamos para desarrollar resiliencia. Pero la otra parte tiene que ver con poder adaptarnos o poder anticiparnos a ciertas situaciones de manera que podamos incorporar pues rutinas mucho más intencionadas, ¿no? De planeación adaptativa, por ejemplo, Ujú.
de planeación por escenarios, es decir, cómo podría la situación evolucionar y qué haríamos en ese caso. Pues esa es la habilidad de anticipación y yo pensaría que de mucho aprendizaje. O sea, al final, cuando hay espacios reflexivos y de aprendizaje en las organizaciones, en los equipos, y cuando ya hay como incluso esta idea de los simulacros que también viene, bueno, todos lo conocemos en el Valle de México por la cuestión sísmica, ¿no? Pero básicamente cuando ensayamos y sabemos, ¿no? Y hacemos unos escenarios que esto podría pasar, hay un efecto que es increíble en el cerebro de las personas y también en el mismo dinámica del equipo que dice, ah, claro, ya esto yo lo había pensado y ya sabes cómo responder mejor, ¿no? Entonces, y bueno, como decía, clave el invertir precisamente pues en el tema del personal, del bienestar del personal, de la salud mental, ¿no? Porque pues personas que estén con estas habilidades y con este sentido de pertenencia y de cohesión a la organización, definitivamente serán como clave en la resolución o cuando nos llegue un hecho que no podíamos anticipar. Claro. Flor, perdón que te interrumpa, traíamos preparadas más preguntas, pero el tiempo siempre juega a Nos nuestra apremian. contra este tipo de evento. Pero no me quiero ir sin que nos regales algunos recursos o cómo podemos implementar esto en nuestras organizaciones. Sepa que ustedes tienen una plataforma. Si quieres hablar de eso, ahora Sí. es cuando. Gracias, Marco. Sí, definitivamente. Mira, el programa para la resiliencia de sociedad civil es una iniciativa de 4 años que es financiada por USA, ¿no? La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, y sí quisiera como decir que fue precisamente diseñado en pleno contexto de la pandemia, ¿no? Con mucha sensibilidad sobre lo que las personas y las organizaciones estaban viviendo, ¿no? Y partimos del entendimiento que precisamente la pandemia por COVID-19 nos ha traído como un momento, ¿no? Una oportunidad, ¿no? De cambio, de repensar, y nos hemos preguntado cómo podríamos apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces, bueno, varias cosas. Empezamos con una convocatoria que se lanzó el año pasado enfocada en reconocer el trabajo de las organizaciones que están haciendo ya, pues en respuesta a la pandemia, principalmente para enfrentar los efectos secundarios del COVID. Estamos hablando de recuperación económica, estamos hablando pues de rezago educativo, ¿no? Hemos también trabajado, estamos impulsando mucho el componente de salud mental con estas organizaciones, sobre todo para construir generar mucha conciencia de lo importante que es invertir en las personas y también una serie de actividades de aprendizaje, ¿no? Colectivo, que como parte de la estrategia estuvimos organizando. De hecho, el año pasado lanzamos una serie de webinars y cuando pensábamos que de verdad, bueno, los webinars tuvieron gran concurrencia en un periodo en el que pensábamos que ya la gente ya no quería más webinar. Y esto se debió, Marco, a que los temas que pusimos en estos webinars, que por cierto, todos estos recursos están en nuestra página de NGO Connect, que por aquí, no sé si podemos poner en el chat, pero son Sí, recursos. y además, perdón que te interrumpa, Marcelo, si nos ayudas a presentar mi pantalla, ahí estoy con la página de NGO Connect. Perdón, sigue, Flor. Excelente. Sí, porque te decía, en esta página de NGO Connect encontramos un resumen, es muy interesante porque encontramos el webinar, pero creo que lo rico de todo es que además cada tema tiene como un kit de recursos. Por ejemplo, salud mental y bienestar de las personas. Vas a encontrar el video y vas a encontrar una relatoría visual de lo que se habló, ¿no? De lo que dijeron las personas, dijo el especialista, pero sobre todo porque también hubieron ejercicios y algunos recursos para las organizaciones. Tuvimos un webinar buenísimo de planeación y gestión adaptativa en donde pues presentamos algunas de las herramientas ágiles que por cierto, pues ustedes, Wingo, tienen un manual buenísimo, ¿no? Pero el tema de Scrum, por ejemplo, de la visión retrospectiva, del plan de mejoras. Entonces, esas como plantillas y ese kit
está en ese link del webinar de planeación y gestión adaptativa. Tuvimos también un buenísimo webinar sobre el tema de comunicación, que si te fijas están vinculados con los temas que iba mencionando antes, que son clave para el tema de resiliencia organizacional, el tema de comunicación, y uno que es muy importante y muy vinculado a este FIT, ¿no? Que es el tema de ciberseguridad digital, que tuvimos también buenísimas ideas y recursos. Entonces, esta es una forma de poder colocar, o como RSA coloca al servicio y disposición de las organizaciones estos recursos. Y bueno, en el mediano plazo y en el futuro estamos pensando que otro tipo de actividades de aprendizaje colectivo podríamos organizar. Ok, genial. Pues no nos quisieron presentar la pantalla. No es que no hayan querido, siempre hay cuestiones técnicas detrás que de pronto es parte de nuestro revivo. Te agradezco muchísimo el que has venido a compartir todo este conocimiento con nosotros. Sé que va a ser de mucha utilidad para todos los que nos están escuchando en distintos puntos del mundo, ¿no? Para este FITS Global 2022. Flor, si quieres hacer un comentario de cierre, bienvenida, y estaríamos cerrando esta charla para, en un par de minutitos más, darle continuidad a nuestro siguiente speaker. Muchísimas gracias, de verdad. Yo lo que diría es, tenemos esta gran oportunidad en puerta, que las adversidades o dificultades que en el sector o en los distintos sectores podamos enfrentar nos permitan de alguna manera pues crecer y transformarnos, y creo que para eso tenemos que generar redes, así que desde el programa con muchísimo gusto estamos para ofrecer estos recursos y también para sumar. Gracias, Marco. Genial. A ti, Flor. Saludos y nos vemos en la próxima charla.